a todas aquellas almas, Padre, que no podían venir porque el horario de la mañana era más difícil para ellos, pero por la tarde es más fácil. Añade, Señor amado, a estos cultos gracia, añade a estos cultos sabiduría, añade a estos cultos, Padre Santo, Señor, fuerza y contentamiento para que cada uno de los que vengamos a este lugar, vengamos con ese propósito de adorarte y de bendecirte de una manera muy especial, Padre Santo Dios. Te ruego, Padre, que tu Espíritu nos pueda bendecir de una manera muy especial, Padre Santo Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Yo sé que hay cosas que son bien importantes para yo decírselas. Hoy es mi segundo sermón o mi segunda exhortación para poderles decir a ustedes un poquito de la parte más importante de lo que es la palabra de Dios. Y la semana pasada yo les estuve hablando a ustedes de que Jehová es mi pastor, ¿verdad? El Salmo 23, donde el hombre pide que le dé la oportunidad a Dios. Y este día de hoy, les voy a decir lo que la Biblia dice cuando dice Dios es tu pastor. Amén. Y esa historia que les voy a leer hoy, ¿verdad? Está en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, el que relató, ¿verdad? Y fue relatado a través de Juan, el discípulo amado del Señor. Y él escribe estas palabras que son bien enfáticas para que nosotros las podamos entender hoy. El Evangelio de según San Juan en el capítulo 10 dice así estas palabras. Capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Cuando usted lo tenga me dice amén, o si ya está acá atrás, pues, y si no, pues nos vamos siempre, ¿verdad? Y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, diga conmigo ovejas, vuélvalo a decir ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón, diga conmigo ladrón, diga conmigo ladrón, diga conmigo ladrón y salteador. El verso 2 sigue diciendo, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera de todas las propias, va delante de ellas y las ovejas siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán, dice de él, dice, porque no conocen la voz de los extraños. Esto Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que era lo que les decía. En el verso 7 tuvo que volverles a decir y dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, volvió a decir Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el verso 11 dijo Jesús, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Diga conmigo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ponga mucha atención porque hay algo que yo quiero contarte hoy que quizás no estará ahí, pero que tal vez tú lo sepas. Hay una historia que Jesús habla de las 99 ovejas y dice que cada vez que el pastor contaba las ovejas, dice que las contaba y eran 100 ovejas. Pero hubo un día que él contó las ovejas y solo contó 99. Entonces, al contar esas 99,
él se preocupó porque faltaba una oveja. Y dice la palabra de Dios que el pastor salió, ¿verdad?, a buscar esa oveja y la encontró allá gimiendo, o sea, llorando, con frío, temblando. Y cuando la miró gimiendo, temblando, ¿verdad?, dice que la agarró, la tomó en sus brazos, la abrazó, quiere decir, le dio el calor que necesita. Y cuando de nuevo la puso en el redil ahí, y a esa oveja se le llamó la oveja descarriada. ¿Por qué se le llamó la oveja descarriada? ¿Por qué se le llamó la oveja descarriada? Quiero explicarte por qué exactamente en unas cuantas palabritas. ¿Por qué se le llamó la oveja descarriada? Se le llamó oveja descarriada porque se apartó del redil. Se le llamó oveja descarriada porque ya no quería caminar conforme a la voluntad del que Dios había establecido en el redil. Diga conmigo, redil. ¿Por qué era importante para ellos el redil? Porque dice la Biblia que esa era la única forma que eran protegidas del ladrón. Que esa era la única forma en la que eran protegidas de ser robadas, de ser estafadas. Y ahí, ¿por qué es importante para nosotros esto? Y yo quiero que usted pueda entender esto. Por eso la Biblia dice que cuando el asalariado ve venir al diablo o a los demonios a destruir una oveja, nunca dará la vida por sus ovejas. Y eso es lo que nosotros vemos ahí en el verso 11, donde Jesús dice: yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, si una persona, hermano, es oveja, ¿verdad? Dice la Biblia que una oveja no está diseñada para que se pierda. ¿Por qué esa oveja no está diseñada para que se pierda? Porque lo primero que esa oveja hace es aprende a oír la voz del pastor, ¿verdad? El diseño de esa oveja es aprender a oír la voz de su pastor. Ese es el diseño de esa oveja. Pero ¿qué pasa con esa oveja que se descarrió? ¿Qué pasa con esa oveja que no quiso cambiar? ¿Qué pasa con esa oveja que no quiso llegar a tener ese plan y esas cosas que Dios tiene? Hay tres cosas que yo quiero que tú conozcas del Señor. Dice que tú tienes que saber que Jesús es tu pastor. Tú tienes que saber que Jesús es la puerta y que Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante para nosotros entender este punto y podernos darnos cuenta de lo que la palabra de Dios quiere que cada uno de ustedes tenga? Ahora, ¿por qué la Biblia dice que una persona tiene que aprender a oír la voz de Dios? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, la Biblia nos llama ovejas. ¿Y qué es lo que hace una oveja cuando oye la voz? Que el pastor le llama y ella obedece y va caminando por el camino. Entonces, dos cosas que el pastor tiene. Tiene la vara y tiene el cayado. El cayado es aquel que tiene la curva y la vara es la que es recta. ¿Para qué usa la vara? La vara está diseñada para que ¿por qué tiene la vara? Porque está diseñada cuando se enfrente a los lobos, ¿verdad? Está diseñada para pelear con los lobos, pero el cayado está diseñado para que cuando una oveja se vaya a apartar, jalarla y ponerla por el camino correcto donde debe de ir. Ahora, por eso es que la Biblia dice que la vara y el cayado infunden aliento. Ahora, yo quiero que usted pueda entender esto. Para los que anotan, el capítulo del libro, el mismo libro de Juan, en el capítulo 6, del verso 60 en adelante, mucha gente cuando Jesús dijo algo se ofendieron, ¿verdad? Y Pedro le dijo: maestro, la gente que tú le estabas diciendo, se están yendo.
La gente, mira que tú estás hablando, se están yendo. Y entonces se estaban apartando del movimiento donde iban, se regresaban, porque Jesús dijo estas palabras: este pueblo me sigue por los panes y los peces. Se ofendieron por eso. Entonces, ¿por qué dijeron eso? Entonces dice que desde ese momento algunos de sus discípulos no quisieron seguir a Jesús. ¿Por qué no quisieron seguir a Jesús? Porque se sintieron ofendidos. No quisieron volver a oír su voz. Porque es importante, dice la palabra, no quisieron volver. Entonces Pedro le dijo: Señor, mira, se están yendo, se están regresando, ya no nos están siguiendo. Ya tú no eres el pastor de ellos. Y Dios le responde a Pedro y le dice: ¿te quieres ir tú también con ellos? ¿Y sabe qué dijo Pedro? No, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué demostró Pedro con esto? Que era oveja. ¿Qué demostró Pedro con esto? Que Dios tenía un plan para ellos. ¿Qué demostró Dios con Pedro con esto? Que había algo diferente para ellos. Y el reto, hermano, muchas veces es, de nosotros los cristianos, es que muchas veces no queremos oír la voz de Dios. Y yo quiero explicarte esto. Va a sonar un poquito fuerte, pero todos aquellos que se voltearon, que no quisieron volver a oír, dice la Biblia, que no quisieron, dice, y eran de sus discípulos, no quisieron ir. ¿Por qué no quisieron ir? Escucha esto. ¿Por qué no quisieron seguir escuchando? ¿Por qué se ofendieron? Simplemente la Biblia dice, porque cuando Jesús miró la oveja descarriada, ¿verdad? Tuvo compasión, ¿verdad? Dice, al ver las multitudes como ovejas sin pastor. Tuvo compasión al ver las ovejas dispersadas porque les faltaba un pastor, alguien que guiara sus vidas, porque eran ovejas y necesitaban ser guiadas. Y al ser guiadas necesitaban ser pastoreadas, necesitaban ser mentoreadas, necesitaban muchas cosas. Porque un verdadero pastor siempre te va a decir la verdad. Un verdadero pastor siempre te va a decir algo. Y yo, gracias a Dios, hoy está la hermana Marlene aquí. Ella dice que yo soy de los pastores que no visito, ¿verdad? Y la verdad, ella tiene razón en todo lo que dice. Pero el día que la visité, tenía un pan ahí y ella le dio pena dármelo porque se le había endurecido mucho. Y le digo: hermana, echémoslo en café, ¿verdad? Y lo vamos a comer, y lo comimos con gran gozo. Y todavía le pedí para traer a la casa, porque un verdadero pastor nunca te va a criticar, siempre va a valorar lo que tú haces. Eso es lo que hace un verdadero pastor, valorizar lo que otro hace, ¿verdad? Pero si yo hubiese sido un enemigo de la hermana Marlene, digo: uy, me invitó a su casa, me dio un pan que vale más que no tengo placa, si no la hubiera quebrado, y hubiera empezado así yo un montón de cosas. Pero no, al contrario, le digo: más bien, si tiene, deme más, le dije yo. Y uno se siente que un momento comprendido, ¿sí o no? Se siente uno comprendido en cuanto a eso. Pero ella tiene algo contra mí que dice que yo no la visito, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que me alegra que hoy ella esté aquí, porque la Biblia dice que la oveja oye la voz de Dios, ¿verdad? Oye la voz de su pastor y le sigue. Nunca dice la Biblia, hermano, que Dios anda siguiendo las ovejas, sino que las ovejas siguen a Dios. Y qué hermoso, hermano, es como usted sabe que usted es oveja. Bueno, escuche esto. Tenemos el reto, hermano. Mire, muchas hermanas hoy traen ventilador, otros están así. Y cada vez que usted está haciendo así, ya me está diciendo: apúrese que esto está caliente. Y está diciendo un montón de cosas, pero son un montón de retos cada vez que uno tiene que moverse. Y a veces el pastor lo lleva a uno, o el Señor lo lleva a uno por lugares donde uno no quiere ir. No quiere ir, ¿verdad?
Y a veces lo saca a uno de esas aguas tranquilas. Y allí es donde yo quiero llevarte hoy a decirte esto. Entonces, ¿por qué es importante el redil? ¿Y por qué es importante el pastor? ¿Y por qué es importante la puerta? ¿Verdad? La puerta es para entrar al redil. Y Jesús dijo, yo soy esa puerta. ¿Verdad? ¿Y por qué era importante para Jesús decir, yo soy la puerta? ¿Verdad? Porque cuando las ovejas oyen al pastor, el pastor se para en la puerta y las ovejas, él las llama y las conoce, y a cada una, dice, cada una oye la voz de Dios y empiezan a entrar al redil. ¿Por qué es importante para ti y para mí? Diga conmigo, redil. Dígalo otra vez con voz alta, redil. Dígalo más alto, redil. Ahora, ¿por qué es importante el redil? ¿Verdad? Si estuviéramos nosotros en Centroamérica, dijéramos porque es importante el corral. ¿Verdad? Eso es un redil, un corral. ¿Verdad? Cuando usted pone a un niño chiquito, lo pone en una cuna. El niño no sabe que es una cuna, él solo ve que es un lugar donde él se puede parar. El niño solo ve que es un lugar donde él se puede poner de pie. Es un niño donde él aprende a caminar ahí, en ese espacio. Porque cuando salga de ahí, está expuesto a todos los peligros que pueden pasar. Entonces el redil es eso. Nos ayuda para protegernos durante la noche, para que todo lo que dice, y él les estaba diciendo, si ustedes ven a alguien que entra por la puerta, ese va de parte mía. Ese lo envío yo. Pero si ven a alguien que sale por la puerta de atrás o que salta ¿verdad? ¿Qué significa la puerta de atrás? ¿Qué significa saltar el tapial que le dijéramos nosotros, ¿verdad? O el muro. Es todo aquello que representa lo que hace que la gente no pueda sentirse bien. Y escuche esto. Esto sí es bien importante que usted lo escuche. Hay otro animal que es parecido a las ovejas, ¿verdad? Pero no son ovejas, sino que son cabras. Diga conmigo, cabras. El problema que tiene la cabra es que nadie la quiere pastorear. ¿Por qué nadie quiere pastorear una cabra? Porque las cabras, dice, y algunas son cabras montesas, oiga bien. Imagínense que hay algunas cabras, hermano. Ustedes los han visto en esas represas que hay un pedacito de monte ahí arriba. Ellas aprenden hasta escalar por encima donde sea, porque no hay nada que las detenga. Pero esas son cabras. Entonces, Jesús nunca estuvo hablando de las cabras. Jesús estaba hablando de las ovejas. Una oveja no puede saltar una pared, pero una cabra sí la salta, ¿verdad? Una oveja no puede saltar, pero una cabra sí puede saltar. Los brincos que dan las cabras son impresionantes comparado a los de las ovejas. Ahora yo quiero decirte esto, pon atención a esto que te voy a decir. ¿Por qué es importante para nosotros oír la voz de Dios? Dice que la iglesia que está hoy, tenemos que entender que la iglesia está ¿a dónde? Está en el mundo, ¿verdad? La iglesia está en el mundo. Entiéndalo usted esto hoy. La iglesia está en el mundo. Y los rediles están, como aquí puede haber un centro de maldad, aquí puede haber un centro de bondad, aquí puede haber un centro de misericordia. Pero yo quiero que usted entienda esto. Todo esto que Jesús puso estaba en el mundo, porque es importante para nosotros. Y dice que una vez que nosotros estamos en el mundo, estamos expuestos a que nos sucedan un montón de cosas. Y es por eso que Dios quiere que las ovejas caminen por un camino juntas. Jesús dijo en el capítulo 17 de este mismo libro de Juan, para aquellos que anotan, dice que Jesús hizo una oración y dijo que todos padres sean uno, así como nosotros somos.
Porque esa palabra dice uno, quiere decir es que la gente lo que ve es un redil, no ve una oveja, ¿verdad? Y si ve demasiada, pero siempre tiene la palabra de oveja. Y solo ve el redil y ve la oveja. Y lo máximo que uno puede decir es hablar de plural a singular o de singular a plural, decir oveja o ovejas, ¿verdad? Entonces una de las cosas más importantes para nosotros es poder entender esto. Escucha esto. ¿Por qué es importante para ti y para mí? Cristo es el buen pastor, ¿verdad? Esta parábola dice que dice el gran pastor de mi vida y las guía por su espíritu. Nosotros somos guiados por el espíritu. Dice que Él nos guía por su espíritu. ¿Cuál es el propósito de nosotros ser guiados por el espíritu? Según Romanos 8:14 dice que los que fueron guiados por el espíritu, a esos Dios los llamó hijos. Y si son hijos, son herederos. Dijo Pablo en Romanos, coherederos, para que puedan recibir la bendición que tanto anhelan. Porque lo que nosotros estamos buscando es protección. Diga conmigo, protección. Entonces cuando hablamos nosotros de protección, estamos diciendo, Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Él me va a cuidar. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, dice, porque Él estará conmigo. Cosas que las cabras no pueden decir. Cosas que las cabras no pueden decir. Y escuche esto. En el cielo se habla de dos rediles. Unos que están a la derecha y otros que están a la izquierda, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que le dice a los de la derecha, venid benditos de mi Padre. Y dice, Señor, ¿por qué nos llamas benditos? Dice, porque me viste desnudo y me vestiste. Me viste hambriento y me diste de comer. Me viste forastero y me recogiste. Señor, nosotros nunca te vimos desnudo, nunca te vimos forastero, nunca te vimos hambriento. Le dice, pero por cuanto lo hiciste a esto de mis pequeñitos, lo hiciste para mí. Benditos de mi Padre, ¿verdad? Pareciera que la oveja es tonta, pero la oveja solo es que está siendo guiada por el Espíritu. Parece que la oveja no puede, como que se están aprovechando de ella, pero es que la Biblia dice que ellas buscan la guianza y ellas se dejan dirigir por la voz, y esa voz es la voz del Espíritu. Y al tener nosotros esa voz del Espíritu, nos damos cuenta de que es bien importante para ti y para mí esto. ¿Por qué es importante para ti y para mí esto? Buscar la voz del Espíritu, porque esa es la guianza. Un ejemplo. Ahorita estuviéramos todos viendo los partidos, ¿verdad? Imaginen, hermano, que hay gente que hasta pegan unos saltos, ¿verdad? Que en la iglesia no los dan. Pero viendo un partido, cómo se ponen, ¿verdad? Pero la oveja sabe que tiene que dejar su partido para irse a la iglesia. Y usted le dice, hermano, ¿por qué viene tan triste? Le dice, porque es que el partido, pastor, ¿verdad? Y así, y yo lo que quiero decirle con esto, entonces, una cabra, ¿qué es lo que hace? ¿A mí quién me va a mandar a mí? ¿Qué es lo que hace una cabra? A mí nadie me va a mandar. Yo hago lo que quiero. Y entonces escuche esto, la Biblia dice, y los de la izquierda le dijeron, Señor, nosotros nunca vimos tal necesidad en ti, dijeron. Mire qué tremendo. Nunca te vimos desnudo, nunca te vimos hambriento. Tú estás mintiendo. Porque hay gente que quiere ver destruido a otro para después decir. Y Jesús dice que cuando Él ve la oveja que se apartó, que se descarrió, fue porque ya no pudo oír la voz de Dios. ¿Y qué es oír la voz de Dios? Te quiero decir algo para que tú puedas entender qué es oír la voz de Dios. Inmediatamente uno camina. Y después que uno camina, se va alejando. Se va alejando. Se va alejando. Se va alejando. Y después que uno se va alejando, hermanos, ya uno queda, miren, escondido. Y lo único que queda es ser espiritual y empezar a escuchar la voz. No sé dónde está, pero
escuchando su voz. Tú no sabes dónde está Dios, pero escucha su voz. Yo no sé qué está haciendo Dios ahorita, ¿verdad? Pero sé que está haciendo por el Espíritu. Porque la Biblia dice que por el Espíritu mucha gente le adora. Por el Espíritu mucha gente le busca. Por el Espíritu mucha gente entiende que tiene que cambiar. Por el Espíritu la gente entiende que tiene que ser cambiado. Por el Espíritu la gente entiende que tiene que ser transformado. Eso es ser una oveja. Entender y oír, ¿verdad? Dejarse guiar. Y quiero decirte con esto, hermano, algo más que quiero darte. Nunca un pastor anda detrás de una cabra. Nunca. Porque la oveja siempre oye la voz de Dios. La oveja camina por el redil, camina por el camino, del donde dice la Biblia, y el pastor lo saca, ¿verdad? Y la lleva a pasear, pero la vuelve a regresar. ¿Qué quiere decir con esto? Dijo él, yo soy la puerta. Esto quiere decir que ellos oyen la palabra, pero dice, no entraron. Escuche ellos, oyen la palabra, pero no entraron. Oyen la palabra, pero no entraron. Oyen la palabra, pero no entraron. ¿Por qué no entraron? Porque el Espíritu de Jesús, escucha esto, oyen la palabra. ¿Por qué no entraron? Porque el Espíritu de Jesús, ¿verdad? El Espíritu de Jesús, Jesús dijo, yo soy la puerta. Pero ¿por qué la gente se perdió? ¿Verdad? Según la palabra de Dios dice, porque dejaron de oír a Dios. Y el no aceptar a Jesús como tu Salvador, al no aceptar a Jesús como tu Salvador, corres el riesgo de morir y perderse su alma, porque no reconocieron que Jesús era la puerta. Y esa es la parte más difícil cuando nosotros vemos personas, hermanos, que decimos nosotros, no quisieron oír. Yo le hablé la palabra de Dios, pero nunca obedeció. Dios le habló, Dios lo fue a buscar, pero nunca le enseñó. Dice que no pudieron ver la puerta. ¿Por qué no pudieron ver esa puerta? Porque la puerta era Jesús. Y para poder ver esa puerta, yo tengo que creer en Él, poner mi fe en Él, depositar todas mis cargas sobre Él y creer que cuando yo pase por esa puerta, muchas cosas van a pasar. Yo siempre digo esto: la gente quiere vivir como quiere en el mundo, pero que cuando muera el Señor lo reciba. La gente quiere vivir como quiere, pero que cuando muera, que el Señor lo reciba. Porque le espanta el saber. Jesús dijo, el que por mí entrare hallará pastos. El que por mí entrare hallará descanso. El que por mí entrare será guiado a senderos de muchas cosas. Entonces, es importante que tú le aceptes. No solamente oír su voz, es importante reconocerlo delante de los hombres para que Él te reconozca delante de Dios. Y así como el Padre es uno, también nosotros seamos uno. Que cuando nosotros clamemos, nosotros podamos entender que estamos clamando como ovejas con pastor, no como ovejas sin pastor. Porque la oveja conoce al Dios que le ora, conoce al Dios que busca. Y nosotros venimos a buscar a ese Dios. Venimos a buscar a ese Dios. Ese Dios que nosotros necesitamos ser oídos por Él. Y escucha esto, hermano. La Biblia dice que Él es el buen pastor. ¿Por qué Él es el buen pastor? Porque alguna gente, hermano, quisieron hacer algo, pero fueron negligentes en su deber. Y escucha esto: lo que empieza mal, termina mal. Porque fueron negligentes, empezaron mal, terminaron mal. ¿Por qué es importante para nosotros reconocer esto? Escuche esto. Cuando una persona empieza mal, lo que mal se empieza, mal termina.
Por eso es que el fundamento tiene que ser bien claro para con nosotros. Empezar bien determina las cosas. Y ahí es donde Dios te lleva siempre a llevar ahora. ¿Por qué te quiero decir esto? Cuando empiezan mal, las ovejas vienen a ser engañadas, ¿verdad? Y al ser engañadas, ¿verdad? Después empieza la persecución. ¿Por qué empieza la persecución en una persona? Muchos de ustedes, incluyéndome a mí, nos sentimos perseguidos. Sentimos persecución. Y no sabemos qué hacer. Y no sabemos qué hacer. Pero si eres oveja, el Señor te dice: yo te cubro, yo te guardo, yo te protejo. Por cuanto tú me testificaste al frente de los hombres, yo también voy a testificar al frente de mi Padre para que tú seas protegido. Qué lindo, hermano, es ser protegido por el Señor. Yo no tengo miedo como la gente piensa, pero no dejo de vivir la persecución que todos viven. Le voy a explicar una cosa, hermano. Nosotros ya tenemos casi 2 años de estar viviendo bajo esta persecución, pero el Señor ha sido tan bueno que nunca has caído en un retén. Nunca has estado en un retén. Nunca. Y si has pasado, los miraste, pero fuiste invisible. A ti no te pararon. Pararon el de adelante, pararon el de atrás, pero a ti te dejaron ir. Ahora, ¿por qué es importante para eso? ¿A quién clamas? ¿A quién clamas en ese momento? Cuando ves la persecución en tu vida. ¿A quién clamamos en ese momento? ¿A quién acudimos en ese momento? ¿No es a ese pastor? 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 Ahí nos damos cuenta que le agradecemos porque Él prometió estar contigo. Escucha esto. Pastor, ¿y a los que han agarrado? ¿Les falló Dios? No. Acuérdese que los que han agarrado vivieron despistados, estuvieron despistados y anduvieron despistados. ¿Qué es despistados? No es sin pisto. Si fuera mexicano no es que anda bebiendo, ¿verdad? Fuera del plan de Dios. Nunca les gusta orar, nunca les gusta congregarse, nadie les gusta decir nada, pero sin embargo decían que el Señor es su pastor. Yo hago un reto hoy en esta tarde aquí a todos ustedes, hermano. Y el reto es este. Si el Señor prometió estar contigo, el destino final de cada uno de nosotros, ¿sabe cuál es? Es el cielo. El destino de cada uno de nosotros es el cielo. Por lo cual nosotros, dijo el Señor, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Escucha esto. Aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? El mundo pasa y su mundial, ¿verdad? Pero usted está aquí, ¿verdad? El mundo pasa y sus deseos, pero nosotros ¿qué? Permanecemos. ¿Qué es lo que hace permanecer? La palabra que tú veniste a escuchar hoy esta tarde tiene que llevar algo en tu corazón. Tiene que llevar algo, decirle: Señor, no me dejes salir de este lugar si no llevo una palabra. No puedo llegar a mi casa si no llevo una palabra. No puedo estar en mi casa si no recibo la palabra. Y esa es la parte más importante para nosotros, poder entender esto, hermano. Porque la Biblia dice que Él va a sonar la trompeta. En ese momento, cuando la trompeta suene, dice la Biblia que todos los que oyeron la voz de la trompeta, dice claramente, fueron los mismos que oyeron la voz de Dios cuando se tocó ayudar a alguien que lo miraste en la calle y no cerraste tu corazón. Te tocó darle de comer a alguien, no cerraste tu corazón. Lo viste desnudo
lo vestiste, no cerraste tu corazón, porque aquella persona vio a Dios a través de ti. Yo te hago un reto hoy, ponte de pie. Salgamos de este lugar creyendo que Dios está con nosotros, que Él va con nosotros. Y si Él está con nosotros, todo lo que Dios tenga para ti y para mí, ¿verdad? Tenemos que entender, hermano, que hay cosas que son bien importantes para todos nosotros. Escucha esto, hermano. ¿Por qué es importante para ti y para mí? Jesús te dice estas palabras: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cierra tus ojos por un momento. Tengo un minuto para orar por usted. Y tengo 30 segundos para pedir a Dios por usted. Tengo un total de 1 minuto y medio para hacer una oración, el cual, cuando tú estés en momentos difíciles, quizás tú te apartaste del Señor, pero hoy tú te quieres reconciliar con el Señor. Voy a hacer esa oración. Si hay alguien que está aquí en esta tarde, que quiere abrir su corazón al Señor, que dice: Señor, yo sé que te he fallado. Señor, yo sé que he hecho lo malo delante de tus ojos. Y quizás eso me ha sentido distanciado y no pude volver a oír la voz tuya. Y yo quiero que hoy tú entres en mi corazón. Déjame orar para que Dios haga eso en tu corazón. Voy a orar. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia. Yo te presento, Padre, a aquellas personas que hoy van a hacer esta oración. Y diga conmigo los que van a hacer esa oración. Y ayúdenme a hacerla también los que ya la hicieron. Señor Jesús, en esta tarde yo me reconcilio contigo. Yo te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Quiero estar seguro, Padre, que yo soy tu oveja y de que tú eres mi pastor. ¿Cómo yo sé eso, mi Dios? Diga conmigo: ¿cómo yo sé eso, mi Dios? Que yo te busco y busco tu dirección. Déjame oír tu voz. Déjame oír tu voz. Diga conmigo: déjame oír tu voz. Quiero oír tu voz y quiero estar cerca de ti. Señor, gracias, diga conmigo, porque una vez que yo escuche tu voz, es una señal de que me he reconciliado contigo. Y hoy, Señor, te pido, Padre, que mi nombre se haya escrito en el libro de la vida. Gracias, mi Dios, porque tú me permites para que cuando aquel día se pase lista, mi nombre yo lo voy a responder. Gracias, Padre, por esa oración. Ahora, Señor, si hay alguien enfermo en este lugar que está pasando por momentos difíciles, bendícele, Padre. Bendícele, Señor. Señor amado Dios, con salud. Bendícele con salud, Padre. Oramos porque sea transformada o transformado, Señor. Mira, Padre Santo, Señor amado, a aquellas personas, Padre Santo Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, y creemos que tú has hecho algo bueno, Señor, en esta tarde. Gracias por todo lo que tu pueblo hizo, Señor. Salimos de este lugar, pero jamás de tu presencia, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, podemos ir en paz. No olvídese que el